Hola, bienvenidos a la última sesión teórica de Vibhava Yoga. El día de hoy quiero que retomemos un poquito lo que hemos estado viendo en estas 6 semanas. La primera semana tuvimos nuestra presentación, se hizo recomendaciones básicas acerca, ¿no?, de cuál es la actitud que tenemos que tener para esta clase. Tuvimos también la introducción a Vibhava Yoga y los ejercicios básicos para llevar conciencia. ¿Qué significa todo esto? Tuvimos a través de un expediente clínico y un diagrama del cuerpo poder identificar qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta de nosotros, tanto en lo físico como en lo emocional. Tuvimos a desarrollar también 3 actividades cotidianas en donde buscábamos ejercitar el músculo de la conciencia. ¿Qué es esto? El consciente de que estoy consciente. ¿Para qué? Para darnos cuenta de lo que está sucediendo, porque si no nos damos cuenta de esto, pues no podemos ni siquiera tomar una acción o simplemente darnos cuenta. Es lo mismo que ser consciente. Así que dentro de clase les hice algunas recomendaciones y sobre todo tener apertura para el aprendizaje, deseo de conocerte, disfrutar el proceso, desarrollar este músculo de la conciencia y el lenguaje del cuerpo. Entonces hablamos también de que si yo estoy así, también si estoy así, ¿no? O sea, habla mucho de nuestro cuerpo y empezamos a adentrarnos en esa autoobservación. La segunda semana estuvimos hablando de cuál es la actitud a desarrollar, pero ahora fuera. ¿Qué significa esto? Bueno, más bien, más que fuera en nuestro cuerpo. Por ejemplo, hablamos de huir, de defender o de esconder. ¿Cómo es que nuestro cuerpo, ¿no?, si en un estado de huir, pues va a tender a paralizarse, a correr? Si nos defendíamos, no esté tirado hacia enfrente, como les decía, sensación de pelea. Si hablamos de esconder, de no quiero saber absolutamente nada, no quiero saber, es como, ¿no?, una aparente no acción, aunque estés físicamente en el lugar, por ejemplo. Las recomendaciones básicas fueron, ¿no?, para también llevarlas, no nada más en nuestra clase. Entonces también hablamos de todo aquello que era como escuchar al cuerpo, hablamos que, ¿no?, un poquito en adentrarnos en el descanso consciente, en la limpieza de las emociones, en desarrollar la mente, que aunque estamos viendo algo muy físico, es importante desarrollar la mente, las emociones, la energía y el cuerpo, porque somos todo eso, no nada más una parte. Hablamos también de este análisis de la estructura, ¿no?, de la postura corporal, la no correcta, y no porque no fuera como se ve, sino porque realmente es que esto nos va a ayudar a nuestra actitud. Y el músculo de la conciencia seguíamos desarrollándolo con el consciente de que estoy consciente. No creo en el drama, fue lo que agregamos y hablamos un poquito de qué era ese drama, ¿no? Hablamos también de que tenemos presión que vamos acumulando en nosotros. Hicimos un ejercicio con dandasanas, sentadas, y empezar a cómo soltar esa presión. Para poder trabajar, primero hay que limpiar, en este caso, lo que ya tenemos o la presión acumulada. Vimos que Vibhava Yoga era unirse, era crear, y yoga vuelve a ser pues la unión. Entonces, ¿qué significaba esto? Estamos hablando del creador, de la creación y de la interacción, y lo definí un poco como la práctica consciente o esa toma de conciencia del cuerpo que crea esta comunión, precisamente esta interacción con el todo. En la tercera semana hablamos de cómo es la implicación, y aquí empezamos también, ¿no?, a tener varias clases, la práctica, la teórica, pero en la parte teórica también vimos pues esta famosa actitud a desarrollar, que es la del perdón, porque en esta tercera semana fuimos hacia adentro. Ahora que vimos cómo es nuestra actitud, cómo comportarnos fuera de la clase, en el mundo, también cómo nos vamos a comportar, ¿no?, dentro con nosotros mismos. ¿Y esto qué significa? Pues ese entendimiento, esa práctica que hay dentro de nosotros. Entonces yo les recomendé la meditación, ¿no?, o algún proceso en el que ustedes pudieran trabajar pues esa parte interna. Hablamos de los 5 planos, hablamos de las necesidades que tenemos hacia el exterior, hacia el interior, y principalmente con el perdón, entender, ¿no?, es no tener ese diagrama mental, ese razonamiento o esa solución. El entendimiento es que a veces no entendemos la situación, y eso es precisamente lo que venimos a hacer, experimentar. Tú no haces algo
sabiendo que va a hacer daño, ¿no? Si tú ya lo tuvieras claro, no lo hubieras hecho diferente, igual las demás personas. Entonces todos en un aprender, pues a veces la regamos, y eso es a lo que llamamos el perdón. Entonces perdonarnos, perdonar, y todo eso nos causa pues muchísima presión. Principalmente hablamos también de la garganta, por ejemplo, practicamos lo de el OM, practicamos también qué es esto de entonces llevar nuestra autocontención o llenarnos con nosotros mismos. Pues hicimos la práctica del perdón durante nuestro día, porque es muy importante empezar a llevarlo a nuestro día diario. Hablar de, por ejemplo, bueno, me perdono porque no llegué a tiempo, me perdono por aquello que creo que hice mal. Simplemente el practicar el perdón, y cuando yo sienta que ya se me acumuló, o simplemente para empezar a quitar toda esa presión que tengo ya del pasado, de acciones que creo que he hecho mal, pues recomendé la fusión a través de prestar atención, respirar y lo practicamos en los 5 planos, en la mente, donde normalmente conocemos como pensamientos, pero eso es un resultado de la mente. Hablamos de la energía, que también son todos los recursos, toda esa parte que te va a permitir tener, ¿no?, la energía, la gasolina suficiente para tu día a día, alimentos, dormir, toda esta parte. Hablamos de las emociones, que pues obviamente no las controlamos, que no hay emociones malas, buenas, simplemente hay emociones, y cómo trabajarlas para que ellas no causen más presión, que eso es lo importante también de este perdón. No es un entendimiento final, sino es una práctica constante, es saber que a eso venimos a la vida, a aprender. ¿Por qué? Porque simplemente como haces las cosas, cada día vas sabiendo con la práctica y la experiencia hacia dónde quieres ir, cómo hacerlo mejor, cómo incluso no volver a hacerlo. Y esto pues obviamente es cambiante y se va automodulando de acuerdo a diferentes aspectos, diferentes situaciones que tienes en la vida, edad, etcétera. La clase que tuvimos, ¿no?, también empezamos a practicar Qigong, lo cual yo la implementé porque el Qigong nos ayuda a trabajar precisamente este campo vital. El campo vital, la energía, tener los recursos. Entonces, al mismo tiempo que empezamos a quitar presión, empezamos a generar esa energía que nos va a ayudar a seguir trabajando. Entonces, la semana 4 vimos esta actitud a desarrollar fuera. ¿Qué significa? Soltar la idea de la perfección. Buscamos todo el tiempo ser perfectas, perfectos, complacer a los demás o a nosotros mismos. Entonces sentamos nuevamente, aunque yo quite esa presión a través de la fusión, del perdón, queda un vacío, y entonces vuelve a ser llenado de más presión, porque soy muy autoexigente conmigo mismo, con los demás, y vimos toda esta parte. ¿Cómo vamos a lograr esto? Pues lo hicimos a través de la elección consciente de amarnos como somos, y practicar, por supuesto, como lo hemos estado haciendo todo el tiempo. Practicar, me perdono porque esto no tenía que hacerlo así, no tuve que haberme puesto presión, soy muy exigente, comí de más, cualquier cosa. Y luego simplemente la elección consciente de amar. Entonces aquí empezamos a trabajar que es bueno, ¿no?, toda esta parte de quitar presión, sí, pero ¿y luego qué hago con ese espacio? Porque estamos acostumbrados a, pues si hay un espacio pongo algo, ¿no? Hasta nos sentimos como ese abandono, como ese vacío, y queremos llenarlo. ¿De qué lo vamos a llenar? Pues de nosotros mismos. Eso es lo que practicamos en esta semana, la semana 4, y hacernos conscientes obviamente de este fuego, de esta visualización, de este OM, pero con algo muy importante. No tengo que hacer las cosas, así sea comer o lo básico que, ¿no?, dentro de ti dices, claro que tienes que hacerlo. No, realmente no tienes que hacerlo. Bueno, si no lo haces, hay una consecuencia, incluso puede ser muy grave, hasta la muerte. Sin embargo, no tienes que. Tan es así que tienes la libertad de hacerlo o de no hacerlo. Entonces tomamos conciencia de eso en esta semana, y lo tengas que hacer o no, por ejemplo, el trabajo, comer, porque pues no podemos dejar de hacerlo. Realmente es que sí puedes dejar de hacerlo, pero hay unas consecuencias que a lo mejor no te gustan. Entonces, ¿cómo llegar a ese propio acuerdo contigo mismo? Y es a través de no tengo que, sino elijo conscientemente, por ejemplo, trabajar, porque
a través de eso es que me estoy amando. Es muy, muy importante que nos demos cuenta de esto, que nos estamos amando. Llenarnos de nosotros mismos. ¿Cómo es esto? Pues con tu propia conciencia, ¿no? Es un hacer sin hacer, porque obviamente no necesitas poner intensidad de recursos, sino como solo con respirar, por ejemplo, llenarte contigo misma. Bien. En la semana 5 vimos la parte de la implementación. ¿Qué significa esto? Empezamos ya a ver cómo llevarlo, pues, ¿no?, a nuestro día a día, por supuesto, cómo aplicarlo. Y en esto desarrollamos una actitud de la interacción. ¿Qué significa? Ya que quitamos presión, ya que llenamos el vacío, que nos amamos, ahora, ¿qué más nos puede ayudar? Y aquí es muy importante tener un descanso consciente. ¿Qué significa esto? Al final, ya que dejamos de pelear, ya que me estoy llenando, ya que no tengo que, pero elijo hacerlo, hay que aceptar que somos seres humanos y que necesitamos comer, que necesitamos dormir, que necesitamos cosas, que necesitamos incluso convivencia. Hay que hacer la paz con que si necesito amor, no tengo amor suficiente, que si soy mala por eso, que si exijo mucho. No importa cómo seas, así es como te sientes, así es como eres, y con eso simplemente es aceptarte y amarte. Entonces desde ahí empezamos a hacer esa interacción con nosotros, por supuesto, y con el hecho de que estamos vivos, que estamos encarnados. Aquí se trata no nada más de vivir, sino simplemente tener esa conciencia de usar lo mejor que podamos nuestros recursos, nuestro cuerpo, nuestra energía, nuestra mente, nuestras emociones, porque no son enemigos, sino simplemente son incluso nuestros aliados, nuestras herramientas para poder disfrutar de la vida. Entonces hay que darles el cuidado, hay que amar, y eso significa amarnos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues también a través de estar viviendo pues esa divinidad, esa interacción de la que hablamos, esa meditación, esa comunión interna, a través, por ejemplo, de la oración. Entonces empezamos a ver también las oraciones, que en este caso yo tomé de Maharshriya. ¿Por qué? Porque son muy bonitas desde mi punto de vista, mueven las emociones, pero también, por ejemplo, al ser una mezcla de diferentes religiones, de diferentes filosofías, pues estamos hablando de que tú puedes hacer tu propia oración. Incluso no tiene que ser algo hablado, algo escrito, algo monótono, ¿no? Puedes hacerlo tú como tú quieras, incluso hasta en un silencio. Pero es esa comunión. Y esta parte de la semana 5 de cómo implementarlo, una parte en la que realmente podemos regenerarnos y tener esta comunión, también es con el descanso consciente. Entonces hablamos de que no se trata de irte de vacaciones, no se trata de no hacer nada, no se trata de estar en un estado de reposo. Llevado a la práctica de yoga hasta este punto, entonces lo que hicimos es, ok, me duele este músculo, sea porque yo ya tengo una complicación, sea porque estoy en la postura o en la asana, da igual, voy a relajar, voy a quitar presión. Ahora que relajé y quité presión, pues hay una sensación de volver a llenarlo porque se siente vacío. ¿De qué lo voy a llenar? De conciencia, de prana, de mí mismo. Es simplemente una sensación de autollenado, pero esto lo hacemos mucho más claro, y por eso nos gusta tanto el famoso Shavasana, por ejemplo, en la práctica de yoga, porque ahí es donde te regeneras. Entonces, aunque hagamos esta práctica, es muy importante tomarnos un descanso consciente. ¿Qué significa? Dicho, por ejemplo, en otras palabras, así como el Shavasana, pero ese momento en donde no haces absolutamente nada. No tienes que pensar, no hay nada que generar, no hay nada que sentir, no hay nada que pensar. Simplemente estás, existes, así como estás. Y ahí empiezas a sentir esa oración, esa comunión, esa pues fusión con la divinidad, esa interacción de la que habíamos hablado antes en la definición. Entonces vimos esa parte, y en la semana 6, que es la que nos estamos adentrando el día de hoy, pues ya que hicimos todo esto, ¿no? Ya que
hemos visto cómo se hace la parte teórica, la parte del proceso. Se trata de disfrutar. A la vida, pues sí hay que vivirla y no se tiene que, como lo vimos, porque bien puedes tampoco elegir hacerlo, pero si es tu elección, hacerlo obviamente desde el amor, y lo importante no es vivir por vivir, es disfrutar que estamos aquí, no es sufrir la encarnación, no es sufrir el proceso, es disfrutar. Y para eso pues lo hacemos a través de quitar toda la resistencia que nos está impidiendo llegar ahí, que lo hicimos, por ejemplo, dicho en las posturas, quitar la presión, relajar, experimentar, decidir equivocarnos, porque de todos modos, estés de acuerdo o no, lo vamos a vivir, lo vamos a experimentar, te vas a equivocar, y entonces simplemente pues eso es la vida. Entonces la parte de déjenme ver. Ok, perfecto. Entonces, vamos a disfrutar la vida. La elección consciente va a ser aceptar a los demás tal y como son. Ya que nos aceptamos a nosotros mismos tal y como somos, vamos a empezar ahora. No te forces, no te vuelvas a poner más presión, pero a buscar aceptar a los demás tal y como son. ¿Qué significa esto? Vamos a descubrir, ¿no? Lo voy a ver aquí en la hojita que ustedes ya recibieron. Viene esta parte de los ejercicios también que les voy a recomendar. Son realizar actividades que te gusten y disfruten mucho. Durante mucho tiempo pues vamos creciendo, vamos haciendo cosas que son importantes, ¿no? Y dejamos realmente de hacer cosas que sí son importantes, que es darnos gusto, que nos llevan, no importa si son insignificantes como dibujar, colorear o algo que tú crees que te quita el tiempo, porque eso va a ser tu motor, tu recarga, tu disfrute de la vida. Es muy importante retomar y tener algo para disfrutar la vida. Y hay veces que hasta lo olvidas y les pregunto, ¿qué te gusta hacer en la vida? Y es como, nada, ¿no? O sea, no les motiva, bueno, sí quiero, bueno, viajar un poco, pero no puedo por esto o lo otro, ¿no? Entonces ya empiezas tú a ponerte barreras, límites para no tener esa ilusión, ese entusiasmo, ese querer disfrutar de las cosas. Simplemente es retomar, volver pues a nuestro centro, por supuesto, y decir, bueno, ¿qué es lo que me gusta? Y en la medida de lo posible hacerlo. Entonces no se necesita nada extraordinario, no se necesita que sea costoso, no se necesita que tengas incluso tiempo, ¿no? Sino hay que hacerlo. Entonces, las actividades cotidianas también desde el amor a los demás. No se trata de dar amor forzado a los demás, ser la persona sonriente, estar, ¿no?, disfrutando para todos. No, se trata de simplemente no ponerte presión, aceptarte como eres, aceptar a los demás y simplemente, aunque no entiendas, porque hay cosas en la vida que no vas a entender, simplemente estar enfocada en ti, en ese amor propio y no desde el deber ser. Entonces la práctica con todo esto y el descanso consciente pues es muy importante que también la hagamos en nuestro día a día. ¿Qué significa esto? Que no nada más lo hagamos cuando meditamos, cuando estamos en la casa haciendo el ejercicio de descanso consciente, sino que a través de simplemente con ojos abiertos y estar respirando como lo vamos a ver ahorita, es llenarte de ti mismo. Entonces, con esto, por eso toma tanto tiempo y no se trata de hacer o de no hacer. O sea, tu práctica de yoga, entre más consciente la hagas, no se vuelve un esfuerzo exhaustivo, no se vuelve un desgaste energético, sino todo lo contrario. Aunque estés haciendo, por ejemplo, una postura y todo, te vuelves a sentir lleno. Entonces es muy importante esto para nuestra práctica de yoga y obviamente es lo que buscamos. No se trata de no hacer o si no puedo hacer o me falta tal, no, significa que tu práctica no sea desgastante, sino todo lo contrario. Y esto llevado a tu día a día es lo mismo. No vives un día más, qué pesadez, cuántas cosas tengo que hacer. Cada vez que haces cosas te vuelves a llenar de ti mismo y vuelves a sentir esta vitalidad. Está al final en el aire, el prana, ahí está todo, está eso a tu disposición. No necesitas esperar un momento, no necesitas que llegue algo en especial, ahí está. Entonces con esto
estamos llegando a la parte final y por lo cual pues cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es respetar la existencia de los demás tal y como son, pero para llegar a ello pues simplemente tuvimos que empezar por nosotros mismos, aceptarnos que simplemente estamos, existimos, vivimos, somos. Entonces no necesitas, ¿te acuerdas? Ganar cierta cantidad de dinero, ser otra persona, bajar de peso, o en yoga, dicho de otra forma, llegar a pararte de manos, llegar a hacer una postura difícil. No tienes que. De hecho, va a ser más fácil si tienes alguno de estos deseos por vivir, que lo logres desde la suavidad. Por eso quitamos toda esa presión que has puesto. Llegamos a ese punto de sentirnos ligeros, vacíos, pero vimos que tenemos esa tendencia a volver a llenar con presión o con otra cosa, porque esa es nuestra cotidianidad y nuestra familiaridad con ello. Entonces, ¿de qué lo llenamos? En lugar de volverlo a llenar de lo mismo, porque estamos acostumbrados. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a poner presión sobre mí, pues eso es lo que voy a volver a hacer. Entonces hay que modificar esos hábitos y en lugar de llenar de presión, me voy a llenar de mí, me voy a autoaceptar, autoamar, así como estoy. Todo esto me va a ayudar a poder aceptar al otro tal y como es, y no tienes que entenderlo. Y aquí es bien importante: aceptar a los demás no significa que les des la razón, no significa que estés de acuerdo en lo que hacen, no significa que comulgues con esa idea. Sería imposible. O sea, somos un mundo cada cabeza. Imagínate cuántos mundos hay, y aún viviendo en el mismo país, o incluso con tu propia familia o tu hermano, así sea gemelo, pensamos totalmente diferentes. Entonces vamos a aceptar que simplemente somos súper diferentes, pero somos, al ser individuales, y eso está bien, porque es una forma de experimentarse de una manera. Entonces, pero eso no significa que no podamos vivir, por ejemplo, en tu cuerpo. Tu cuerpo, tu brazo hace una cosa, tu otro brazo hace otra cosa, tu pie lleva otro proceso, tu cabeza está pensando en otra cosa, pero lo que estamos buscando al final es que todo eso se vaya compactando, se vaya unificando, y no significa que entonces alguien está sacrificando o está dejando de hacer algo que quiere o se siente oprimido. Significa que todo está cooperando y está disfrutándose a través de experimentarse en esta que llamamos unidad, que si, por ejemplo, en tu cuerpo, pues todo tu cuerpo, aunque sean órganos, músculos y parecieran muchísimas formas de expresión, energéticas, físicas, mentales, órganos, o sea, podríamos dividirlo y subdividirlo muchísimas veces. Al final es solo una cosa, un cuerpo. Bien, entonces con esta parte de que para qué o cómo hacerlo, es muy importante darnos cuenta pues que tenemos resistencias. Entonces por eso es muy importante, y por eso quise compartir esto con ustedes, porque tú puedes tener muy claro en tu mente la resistencia, pero hay algo que no te deja, y que es esta parte, pues por ejemplo el cuerpo físico, que es lo más fuerte, la parte de la supervivencia, la parte que nos pues que no nos limita incluso hasta cierto punto a veces a dar ese paso. Entonces meditamos, hacemos trabajo emocional o leemos mucho, pero vemos que todavía hay complicación, o todo lo contrario, solo nos enfocamos a la parte física y no estamos viéndolo desde otros aspectos. Entonces tenemos que unificarlos, tenemos que llegar a ese punto en donde todo empiece a colaborar y todo se sienta como un equipo, no como enemigos, no como dificultades, sino todo esté cooperando para ello. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a cerrar los ojos, vamos a prestar atención dentro, respira. Y observa que a lo mejor estás pensando en algo del pasado, en algo del futuro, pero a lo mejor no estás tan presente.
Por tu práctica, puedes entrar mucho más fácil a este momento presente. Observa lo que te afectó de alguna situación que estás pasando, de alguna actitud normalmente del otro, de lo que hablábamos, de no aceptar a los demás, de no entender la vida, de no entender la encarnación en sí misma, o tu intención de estar aquí, o simplemente lo del día. Y busca soltar cualquier sentido de razón, de entendimiento mental. Acepta tus gustos, tu forma de pensar, tu individualidad, sin juicio. Y observa que cada momento estás volviéndote más consciente. ¿Qué es esto? Que estás en tu momento presente, en cada respiración. Y vamos a practicar un poco el descanso consciente. Vamos a tomar 2 minutos de descanso consciente. Entonces, al estar con ojos cerrados, simplemente me escuchas, pero en la medida de lo posible. No se trata de estar recostada incluso. Yo lo voy a hacer sentada y buscas que tu cuerpo simplemente no haga nada. Si se mueve, si siente que necesita comezón, en la medida de lo posible no ejecutes la acción. Solo observa que no tienes que. Tampoco no tienes que dejar de. Es tu elección. Y toma simplemente la elección de en este momento no hacer nada. En tu energía tampoco tienes que generar en este momento nada. Ningún recurso, ninguna acción. Observa tus emociones. En este momento no tienes que sentir nada. Siente el descanso de saberte por un momento tranquila, tranquilo, de que no tienes que sentir nada. Permítete observar tu mente. Y no tienes que hacer nada, no tienes que parar los pensamientos, no tienes que perseguirlos. Suceden y solo los dejas pasar. Nada que pensar en este momento. Nada que sentir. Nada que generar. Nada. Por tanto, entonces, ¿qué hacer? No hay movimiento. Un movimiento que no es movimiento. Un no movimiento que es movimiento. Y solo estás. Solo existes sin necesidad de existir. Descanso consciente. Si tu mente se va, si piensas, si sientes, si te mueves, solo respiras y regresas a este estado de lo que estás haciendo es no hacer nada, solo estás existiendo. Si tu mente se va y te ayuda, solo prestas atención a tu respiración.
Busca tampoco irte ni dormirte, sino solo estar consciente, sin prestar atención a nada particular. Respiras y ahora que has realizado el descanso consciente, solo despacito y lentamente vas a ir regresando, abriendo tus ojos. Si te das cuenta, el descanso consciente pues trae mucho bienestar, te ayuda a regenerarte, ayuda a que puedas mucho más fácil recuperar los recursos invertidos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no todo el tiempo tenemos esta práctica. Es como, por ejemplo, físicamente que te dicen que si tú tienes una buena postura, tu abdomen estaría haciendo un esfuerzo natural, que no necesitarías hacer, por ejemplo, abdominales. Sin embargo, pues esto no sucede. Esto es una teoría que bien aplicada puede tener resultados. Sin embargo, en la práctica no lo hacemos así. Entonces es conveniente hacer abdominales. En este caso se recomienda hacer descanso consciente. Ahora, si tú quieres empezar a hacer esta práctica, por ejemplo, de tener, ¿no?, el abdomen contraído de una forma natural, al principio te va a resultar raro, incómodo, pero después te vas a familiarizar y vas a tener los beneficios de ello. Con esto vamos a llevar a la práctica el siguiente ejercicio, que es respiración. Para este hemos practicado mucho cerrar los ojos, pero esto crea una sensación o una diferencia entre un dentro y un fuera. Lo que quiero que practiques en este momento conmigo es no cierres los ojos, permanece viendo y simplemente ahí donde estás vas a buscar que tu siguiente respiración no venga del diafragma, no venga de la nariz, no sea de una forma desesperada, ni siquiera como si tú lo estuvieras pidiendo, aunque sí sucede así en el mejor de los casos cuando lo estamos practicando, por ejemplo en pranayama, pero lo que quieres es que suceda de una forma natural y que tus pulmones sean los que respiran. Entonces siente como si tus pulmones son los que respiran, no tú, no tu intención, no tú mandas como tal la señal, sino los pulmones en sí son los que están respirando. Para esto no se infla ni tu abdomen, no hay un movimiento tan obvio, tan explosivo. Sí, si sucede, sucede, pero busca que solo suceda a través de que tus pulmones son los que respiran. Observa que a lo mejor tienes alguna tendencia a que tus pulmones, a imaginar que tu abdomen se infla, a que algo lo haces de una forma específica. Sé que incluso ahorita estás pensando en que tus pulmones, por ejemplo, visualizándolos se inflan, pero esto con la práctica ni siquiera es la visualización de tal, solo sucede que tus pulmones son los que respiran. Seguimos practicando un momento más. Haz una respiración profunda con los pulmones, desde los pulmones.
Y observa que incluso respirando súper profundo tu abdomen no se abultó a lo mejor como en otras ocasiones. Tampoco sientes este desinflarte o vaciarte al completo. Y aunque es relajante, hay una sensación de autollenado, de simplemente un lleno. Bien, pues con esto estamos llegando a la parte final en donde todo esto aprendido, por supuesto, se lleva a una práctica de yoga y dentro de un salón, en un mat, a través de las posturas. Por eso es muy importante el pranayama. Y por ejemplo, Iyengar nos mencionaba este aspecto de la respiración, en donde en cada respiración la llevas a todo tu cuerpo. Eso es lo que hacemos con, por ejemplo, cuando lo habitamos en el ejercicio y de los 4 estados que practicamos. Tomar conciencia de que estamos respirando, ir hacia todo nuestro cuerpo, por ejemplo, que es lo de habitarlo, hacerte consciente incluso de tus pensamientos y de tus emociones. Todo esto, ¿para qué? Para realmente estar presente en un estado que buscamos por ahí llamarle momento presente, o que se le conoce, por ejemplo, como mindfulness. Es un estado en donde simplemente estás presente. Y si estás presente, significa que estás ahí contemplando, observando. A veces sí es la acción, a veces estás observando la acción, estás interactuando simplemente con eso. Y es el hecho de solo estar, solo existir. Sé que en la vida normal, cotidiana, pues trabajas, haces esto, haces lo otro y pareciera que se necesita mucha acción, o sea, hacer, pero también es necesario contrarrestar o tomar un momento para no hacer. Y a veces no se trata de hacer o no hacer como lo que hicimos ahora. Estoy respirando, sin embargo, estoy respirando desde un estado donde no hay esa acción tan notorio, por ejemplo, que se puede ver que no se me infla el abdomen o el pecho, como normalmente sería un... No es esto, es un... Los pulmones están respirando y al mismo tiempo estás presente en todo tu cuerpo. Presencia. Tus pulmones respiran, se llenan, pero todo tu cuerpo es como si estuviera respirando. Y pareciera que en el vacío, en la exhalación, cuando sale el aire, no hay esa sensación de que está en un estado de austeridad, de supervivencia, simplemente permanece estando. Presencia. Permítete observar cómo a través de tu respiración entra al cuerpo, interactúa con todo él, con todo tu cuerpo estando presente. Comienzas a sentir la interacción con todo de una forma simple, con ojos abiertos en tu vida cotidiana. Y esta práctica lo que nos lleva a esa, habrá posturas, por ejemplo, como en lo que veremos en la clase que sigue, que es la parte física aplicada, pues vas a hacer todo esto de respirar como lo estás haciendo ahora, con los pulmones presente. Y por ejemplo, si está tu brazo estirado o cualquier postura, por ejemplo estoy respirando, mientras todo siento como toda esa respiración, todo ese aire, de ese oxígeno está llenando. Pero eso es una práctica profunda y por supuesto avanzada, porque vamos a utilizar nuestra mente para imaginarlo, para hacer esta visualización, pero es un estado que se practica porque solo sucede, es como... y estás presente, y no nada más en tus manos, porque mi postura, aunque activamente es mover esto, en este ejemplo, no solo se movió esto, estoy en mis pies, estoy en mi cabello, estoy en absolutamente todo, y cuando yo hago esto, estoy en todo.
Esa es la práctica de simplemente, bueno, no es de simplemente, es simplemente cuando ya lo logras, pero es todo ese trabajo que nos lleva la práctica de estar conscientes y estar presentes. Por eso no es una postura final, no es algo que vamos a lograr ahorita, no es algo que vas a lograr cuando termines ciertas clases, cierto nivel, cierto grupo o tengas tantas prácticas. La verdad es que no lo sabemos. Es un proceso y de hecho de eso se trata la vida. Solo estás, porque ciertamente podemos tener una filosofía, una idea de qué va a pasar con nosotros cuando mueras, en qué te conviertes, qué no te conviertes, pero sinceramente es que no lo sabemos. Y lo que sí sabemos y con lo que conectas con ese momento de eternidad, de presencia, que luego le llamamos Dios o divinidad o esta conexión con todo, es simplemente estar. Así que respira desde ese estado, en donde al principio puedes ayudarte con la visualización de tus pulmones, la visualización de estar presente en todo el cuerpo al mismo tiempo, pero con la práctica se vuelve una constante y tu respiración natural, que no es ni forzada ni planeada, pero puedes practicarlo y esa es la intención. Por eso lo hice con este ejemplo de la respiración. Es que no es una práctica a lo mejor activa, ahorita no nos estamos moviendo, no estamos llevando nuestro cuerpo a una frecuencia cardíaca alta, tampoco cuando estés en una frecuencia cardíaca baja o recostado, simplemente es lo mismo, es ese mismo estado, no es más rápido, no es más lento, simplemente es un practicar. A veces lo harás rápido, a veces lo harás más lento por tu estado que estés, pero llega un momento que es la acción en sí misma. No se trata de lo que estés haciendo o dejando de hacer, que es aplicado al día a día, no se trata de tus acciones que hagas o dejes de hacer, porque al final siguen siendo una acción. Simplemente es ese estado de presencia en donde estás realmente con todos tus planos, y cuando digo todos tus planos, realmente es que me voy a quedar hasta ahí, hasta aquí el día de hoy, pero es esa unión con todo, es ese vínculo, así como tu respiración, se dice por ahí, estás teniendo este contacto con esa divinidad, porque es el prana, es el aire, es la energía máxima, sí, pero realmente no lo sabes, pero hay esa como fusión, como esa complicidad, como esta interacción que te lleva a darte cuenta que estás vivo o que estás muerto, si es que ha dejado de suceder, o tú lo puedes notar en otra persona. Es lo mismo, esa comunión interna. Por eso la respiración es el ejercicio que aplico para la parte final, y es donde viene la paradoja que siempre me gusta, que es regresar a lo básico, a lo más simple, porque a veces ahí es donde está toda la complejidad. Y la complejidad es porque es tan simple que no, de repente no es tan evidente. Entonces cuando puedes practicar Vibhava Yoga, pues en tu práctica yoga, como lo haremos en la siguiente sesión, pero en tu respiración todo el tiempo. No necesitas, por ejemplo, tipos de respiraciones tan específicas, aunque ayudan en un inicio, para que llegues a este estado de solo respirar. Y cuando digo solo respirar, es como el ejercicio que hicimos, llenar pulmones, en donde al principio te vas a imaginar y a visualizar a lo mejor los pulmones, pero no es la idea final. Es una práctica que incluso decirla puede resultar difícil de entender para la mente, pero cuando lo experimentas, y entre más lo experimentes, tú vas a poder tener tu propio resultado, porque no es posible ni siquiera comunicarlo a través de palabras. Es una experiencia que se siente, que se vive, y esa es la parte de esta herramienta que me ha dado un gusto compartir con todos ustedes, que es Vibhava Yoga. Que la disfrutes, que la practiques y que recuerdes que al final a esto se vino, a estar presente. ¿Por qué? Porque solo así puedes disfrutar la vida. La vida no está hecha de momentos que pasar, que sobrepasar. No tienes que hacer esto, ¿no? Como hacemos nuestra práctica, y repetir y repetir y repetir para llegar a la postura, y entonces puedo hacerla, y entonces tengo un valor, y entonces ya alcancé. No, así como estás,
haces tu práctica, repites de la misma forma, pero tu actitud ha cambiado. De hecho, es más fácil que llegues a esa postura final, pero no porque ese sea tu incentivo para entonces tú tener un valor, para tú amarte, para tú lograr algo, sino desde este estado que ya estás, te amas, estás lleno, quitas presión, y es todo un constante, que esa es la vida en sí misma. Habrá días buenos, días malos, días con mayor energía, menos energía. No se trata de esa utopía o esa ilusión. En cada momento solo estás y estás presente. Esa herramienta, por supuesto, es vivir, es estar encarnado, es disfrutar la vida, es disfrutar tu práctica de yoga a cada momento, en donde no lo estás haciendo y no vas a sentir un desgaste, no vas a sentir una falta de recursos, sino todo lo contrario. No es como, ay, pues cada día estoy más cansado, cada día que vivo más, ay, no, es como incluso todo lo contrario. Si estuvieras llenándote y estuvieras pues en un momento eterno. Pues espero que lo practiques y que si quieres comentarme tu sentir me lo puedas hacer. Muchas gracias nuevamente por compartir todo este proceso, por los descubrimientos que tuviste, el trabajo que hiciste en ti mismo, y les mando un fuerte beso y un gran abrazo.